El día de hoy, hermanos, ya escucharon que la prédica está relacionada efectivamente con el Hijo de Dios. Le hemos llamado la gloria del siervo. Y es básicamente el texto de Isaías 53 y 52. Vamos a habilitarlo entonces. Entonces, como le dije, se llama La gloria del siervo, es nuestra predicación del día de hoy. Y partimos con una pequeña introducción, que no va a ser tan pequeña, porque queremos clarificar un poco el tema. Queridos hermanos, miembros de esta comunidad, si tuviéramos que resumir el día de hoy la mentalidad de nuestro actual mundo, en una sola dinámica, diríamos algo así como que el poder se demuestra aplastando a todo lo que me puede entorpecer. Y el éxito se mide por la ausencia del dolor. Entonces buscamos líderes fuertes, buscamos ciertos estereotipos impecables y victorias rápidas. Eso es lo que nos muestra el mundo. Pero fíjense, hermanos, que cuando abrimos el rollo del profeta Isaías, nos encontramos con una lógica que rompe por completo nuestros esquemas actuales. Y nos indica que cuando Dios decide salvar al mundo, no envía un ejército de ángeles, ni a un monarca con una corona de oro, sino que envía a un siervo. Y no a cualquier siervo, sino a un siervo que está dispuesto a que su destino sea quebrantado. Entonces, recordemos que 7 siglos antes de que se clavara la cruz en el Calvario, el profeta Isaías recibió una visión que desafía la lógica humana. Martín Lutero solía decir que este cántico es tan claro que debería llamarse el quinto evangelio. El cuarto cántico, el siervo en el libro de Isaías, constituye el lugar santísimo de la profecía veterotestamentaria. Para la tradición reformada, este pasaje no es meramente un anuncio poético o una predicción genérica, sino que es la articulación jurídica y soteriológica más clara y concentrada de la expiación sustitutoria penal del todo el canon bíblico y se relaciona con la encarnación del Señor. Este manuscrito adopta los pilares teológicos de la Reforma: la soberanía absoluta de Dios en la salvación, solo a Dios sea la gloria, y la centralidad de la gracia mediante la obra representativa y perfecta de Cristo, solo Cristo. El día de hoy, hermanos, trataremos de adentrarnos en el corazón de esta profecía para entender el diseño divino de la redención, un diseño donde la humillación extrema es el único camino hacia la exaltación eterna. Trataremos también de ver cómo el hilo de la gracia en la profecía de Isaías del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en los Evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento. El texto se presenta en 5 divisiones, que son las divisiones clásicas de este cántico, y comenzaremos entonces desde el inicio. Primera parte: la paradoja de la exaltación y la humillación. Isaías 52, versículos 13 al 15. Escuchemos cómo Dios mismo toma la palabra en este texto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrarás a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante ti la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Como vemos, el texto comienza con un choque frontal. Dios promete que su siervo será exaltado y puesto muy en alto. En el idioma hebreo original estas palabras se usaban para describir solamente la trascendencia de Dios mismo. ¿Cómo llegará a esas alturas? De aquí en adelante, a través de esta desfiguración física y moral tan extrema que provoca un horror, la expresión hebrea será prosperado es de la raíz
Yaskil indica que significa actuar con sabiduría, con prudencia o con perspicacia. Esto implica que el éxito del siervo no es una coincidencia afortunada, sino el resultado de ejecutar con perfecta inteligencia el plan redentor de Dios. El plan del siervo no es un accidente trágico, es una estrategia magistralmente ejecutada. El texto nos dice que el asombro del mundo cambiará de dirección. Quienes antes se tapaban la boca o se tapaban la cara de asco al verlo, ahora se taparán la boca de estupefacción. Los reyes de la tierra, aquellos que están acostumbrados a las pompas, se quedarán mudos porque descubrirán que la gloria de Dios no se manifestó en un trono de marfil, sino en el rostro del figurado del siervo. Siglos más tarde, el apóstol Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que parece ser un comentario directo de Isaías 52:13. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y leemos: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí vemos que el apóstol usa la palabra griega hiperizoseron, que es una palabra compuesta de hiper, por encima o más allá, y ipso, que significa exaltar. Pablo inventa o estira o genera un nuevo lenguaje para decir que Dios no solo exaltó a Jesús, sino que lo superexaltó, o lo ha colocado en una posición más alta del cosmos, respondiendo perfectamente a la tríada de Isaías, que decía prosperado, engrandecido y exaltado. Segunda parte, el menosprecio humano y la oscuridad de sus orígenes. El rechazo del siervo por parte de aquellos a quienes vino a salvar es lo que vamos a intentar resolver acá. El profeta ahora cambia de voz. Ahora es la comunidad la que habla, confesando su propia ceguera espiritual. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es Isaías 53, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Por qué nadie creyó el anuncio? ¿Por qué el brazo de Jehová, el símbolo de poder absoluto de Dios, se manifestó en esta debilidad absoluta? Isaías utiliza dos metáforas agrícolas devastadoras. Habla de un renuevo, un brote frágil y una raíz de tierra seca. Este siervo no nace en un suelo fértil de un palacio real. Nace en la sequedad de la opresión, en la periferia de la historia. La expresión como raíz de tierra seca alude a la dinastía de David, la cual para el tiempo de la encarnación era un tronco cortado, desprovisto de poder político o de esplendor terrenal. Cristo no nació en un palacio imperial, sino en un pesebre. No creció en los centros de influencia rabínica, sino en una despreciada tierra de Galilea. Delante de él, el Padre, su Padre celestial, lo cuidó y crecía en perfección, en perfecta comunión con él. Pero ante los ojos del mundo, carecía del parecer y la hermosura que apela la carne y el orgullo humano. Díganme si esto no nos confronta. Este texto dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos sin atractivo, más sin atractivo. No tenía el carisma del que vende libros, ni la estética de quien busca seguidores en las redes sociales. Era un varón de dolores, alguien cuya biografía estaba marcada por el sufrimiento cotidiano. ¿Y qué hicimos nosotros? Le ignoramos. El pecado humano no solo es una activa rebeldía ante Dios, también es la indiferencia ante el sufrimiento del inocente. No lo estimamos porque medimos el favor de Dios según nuestros éxitos materiales. De igual forma, en Juan, capítulo 12, versículos 37 y 38, vemos bajo el concepto de incredulidad de los judíos o de Israel, que el evangelista se lamenta de que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales, no creían en él. ¿Cómo explica Juan esta dureza de corazón? Citando textualmente a Isaías 53, versículo 1.
¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por otra parte, se ve el rechazo de los suyos. En el versículo 53:3 encuentra el cumplimiento vivo en en Juan 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y también vemos que se confirma en el relato de la pasión de Cristo, donde la multitud prefiere a un criminal llamado Barrabás antes que al siervo justo, Jesús. Y lo vemos en Mateo 27, versículos 15 al 26. El corazón humano, hermanos, no regenerado, rechaza naturalmente el Cristo bíblico. Nosotros preferimos a un Mesías de gloria mundana, de éxito económico y de afirmación personal. El siervo de Isaías rompe con todo esto y con cada uno de nuestros ídolos humanistas o del humanismo. Parte 3. El núcleo de la sustitución penal. El verdadero significado de los dolores que cargó con nuestras iniquidades llega al corazón teológico de este cántico. Aquí el profeta da un giro interpretativo radical. Toda la revelación bíblica, se dice, le dije que era 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por siglos la teología retributiva decía, si sufres es porque pecaste. Por esto, cuando la multitud vio sufrir al siervo, concluyó racionalmente diciendo, Dios lo está castigando por sus propias culpas. Pero el profeta destruye esta teoría fría. El sufrimiento del siervo no era el reflejo de su pecado, sino el espejo de los nuestros. Miren los verbos que usa el texto, y son de una violencia sobrecogedora. Herido, molido, azotado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Hay un intercambio maravilloso e inmerecido aquí. La paz que hoy disfrutamos costó su castigo. La salud de nuestras almas se pagó con las heridas de su cuerpo. Mientras nosotros nos dispersábamos como ovejas egoístas, buscando cada uno nuestro propio bienestar, el Padre cargó sobre los hombros del siervo el peso que nos correspondía a nosotros. Esto no es justicia humana, hermano. Es la gracia escandalosa de Dios para con nosotros. En 1 de Pedro 2, versículos 24-25, el apóstol Pedro dice, redacta su teología de la cruz usando la tinta de Isaías 53 sobre el concepto del peso de la culpa. ¿A quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestra alma. Pedro ve el cumplimiento literal de Isaías 53:6 en esta conversión. El gran intercambio. Este pasaje fundamental de la doctrina de la imputación que Pablo resume magistralmente en 2 de Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros nos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado es imputado, legalmente está cargado a Jesús, al siervo, a Cristo, y su justicia es imputada a nosotros. En el versículo 53:6 dice, se presenta el diagnóstico universal de la raza humana. Es una rebelión radical y obstinada. Cada cual se apartó por su camino. El remedio no es el esfuerzo humano ni la reforma moral, sino un acto soberano e imputativo del Padre. Jehová cargó en él. La palabra hebrea cargó, ipgia, significa hacer caer sobre él con violencia o hacer golpearlo. El Padre descargó un golpe judicial que merecían los elegidos
sobre los hombros del fiador del pacto. Cuando Jesús sana a los enfermos, como dice el Evangelio de Mateo 8, versículo 17, él cita textualmente a Isaías 53:4. Él mismo tomó nuestras enfermedades. En la perspectiva reformada, esto muestra que el ministerio de sanidad de Jesús era un anticipo del costo de la cruz. Cristo sana los efectos del pecado porque Él iba a destruir el pecado en el Calvario. Cuarta parte, la sumisión voluntaria y el juicio injusto. Isaías 53, versículos 7 al 9. Su obediencia pasiva ante la opresión y la muerte. ¿Cómo reacciona un ser humano cuando es acusado falsamente? Defendiéndose, gritando y exigiendo sus derechos. Pero miremos la conducta del siervo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El siervo calla. Su silencio no es cobardía, ni resignación pasiva. Su silencio es un silencio soberano. Es el silencio de quien sabe que su ejecución no es el triunfo del imperio de turno, sino el cumplimiento de un propósito superior, de un propósito redentor que es mucho más grande de lo que estaba sufriendo. Fue víctima de un sistema judicial corrupto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Versículo 8. Murió joven, sin dejar descendencia. Su generación, ¿quién contará? Versículo 8. Y como para colmo de males, planearon enterrarlos como a un animal común, con los impíos su sepultura. Versículo 9. Aunque la providencia intervino, y finalmente para darle la dignidad en la muerte, con los ricos fue su muerte. Versículo 9. El que tenía toda la autoridad moral para condenar al mundo, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 9. Prefirió tragar el veneno de nuestra injusticia para ofrecer de vuelta el antídoto del perdón. El silencio ante los jueces se cumple con asombrosa precisión en los juicios ante el Sanedrín y Pilatos. Mateo 26, 63 y Mateo 27, versículos 12 al 14. Se registra que ante las acusaciones falsas, Jesús calla, o Jesús se callaba, y no respondió ni una palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho de él. En Hechos, versículo 8, del 32 al 35, encontramos al eunuco etíope leyendo exactamente este pasaje sobre el cordero silencioso. Y al preguntarle a Felipe de quién hablaba el profeta, el texto dice que Felipe, comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El versículo 53:9 se cumple literal en Mateo 27, capítulo 57 al 60, cuando un hombre rico de Arimatea llamado José pide el cuerpo de Jesús y lo coloca en su propio sepulcro nuevo, la tumba del rico. Quinta parte, el triunfo soberano y la propiciación. Versículo 53, Isaías 53, del 10 al 12. El beneplácito del Padre y el sacrificio y la recompensa eterna del siervo. El cántico cierra regresando a la voz de Dios. Lo que parecía una tragedia absurda en el Calvario o el Gólgota resulta ser el plan maestro de la eternidad. Con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores.
Esta es la frase más difícil de digerir para nuestra razón. Jehová quiso quebrantarlo. Versículo 53:10. ¿Es que Dios es un ser cruel? Absolutamente no, hermanos. El texto hebreo quiso connota un concepto como deleite con el propósito. Dios no se deleitaba con el dolor de su siervo, sino con el fruto del dolor que iba a producir, que era la reconciliación con la humanidad. La muerte no es un final del siervo. El texto profetiza la resurrección y la victoria. Verá linaje, vivirá por largos días, versículo 10. Al final del camino de espina, el siervo mira hacia atrás y observa el fruto de su dolor y nos ve a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a todos, redimido, perdonado, justificado, dice. Y valió la pena. Quedé satisfecho, dice el siervo. Termina como un guerrero victorioso que reparte el botín, pero con una diferencia. El botín de su victoria es la vida de los pecadores, por los que entregó o intercedió en la cruz. El decreto soberano, la verdad de que el quebrantamiento del siervo fue un diseño eterno de Dios, es el núcleo de la predicación de Pedro en Pentecostés, Hechos 2:23. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándoles. La cruz no fue un accidente, fue el decreto soberano de este Dios trino. La justificación de muchos, la afirmación del versículo 53:11, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, es el motor teológico de Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La intersección de la cruz, el versículo 53:12 dice que oró por los transgresores. Esto comenzó históricamente en la cruz cuando Jesús exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Continúa hoy de una forma eterna en los cielos, tal como lo dice Hebreos 7:25. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Conclusiones, hermanos. Este cuarto cántico no se escribió para simplemente que admiremos la poesía de Isaías o confirmemos una profecía mesiánica. Se escribió para transformarnos, hermanos, porque nosotros como creyentes estamos llamados a seguir las huellas del siervo. La relación orgánica entre Isaías 53 y el Nuevo Testamento destruye cualquier intento de separar al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, es uno solo. No hay dos planes de salvación, es uno solo. Y uno lo revisa en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El hilo conductor de la redención une el altar del tabernáculo con la profecía de Isaías y con el madero del Calvario. Esta armonía perfecta es una de las pruebas más contundentes de la inspiración divina y la preservación providencial de las Escrituras. Entonces, hermanos, predicar Isaías 53 es predicar a Cristo. Y rechazar a Cristo es vaciar de significado a Isaías. El cuarto cántico del siervo no es una pieza de museo teológico para admirarla de lejos. Es un espejo que nos confronta y un mapa que nos redirige. Estas palabras encarnadas exigen una respuesta en dos dimensiones: en lo íntimo de nuestro corazón y en lo comunitario de nuestra vida pública. Desde la perspectiva de la Reforma, la conclusión de este cántico es un monumento a la soberanía de Dios. La salvación no quedó suspendida en el aire, esperando a ver si por nuestro libre albedrío humano, por nuestra capacidad de cooperar con Él, íbamos a ser salvos. No. El texto dice 53:11 dice que quedará satisfecho. La justicia del Padre fue totalmente aplacada. La ira de Dios fue aplacada. La obediencia del Hijo fue perfectamente consumada. Y la salvación de los elegidos fue eficazmente asegurada. La cruz no fue un intento de salvación, fue un triunfo absoluto. Por lo tanto, toda la gloria de nuestra justificación le pertenece exclusivamente
a nuestro Dios trino. No hay lugar para el orgullo humano. Sabemos que la gracia es un regalo de Dios, donde nosotros no hacemos absolutamente nada. Hermanos, no adoremos a un Cristo teorizado. Que las personas vean en cada uno de nosotros las marcas de su gracia y que el mundo encuentre en nuestra iglesia el abrazo sanador de un Dios que prefirió ser quebrantado antes que dejarnos perdidos. Al cerrar nuestra actividad, hermano, nuestra prédica de hoy, que la imagen que permanezca en nuestra mente no sea la de un mártir derrotado, sino la del siervo justo, que hoy se sienta exaltado en el trono de la majestad en los cielos. El cordero silencioso es ahora el león reinante. Y solo podemos decirle a él, sea la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y la verdad es que habla con tanta precisión de la crucifixión de Jesús. Y cuando uno se entera que son 700 años, son 7 siglos atrás, 700 años atrás, impresionante cómo está ordenada la Biblia, ¿no? Bueno, después me entero que Isaías también tiene 66 capítulos, al igual como la Biblia tiene 66 libros. Es impresionante. Y bueno, solamente el poder dedicar un tiempo a la Biblia nos permite ir entendiendo estas cosas. Pero finalmente, hermanos, oremos para cerrar esta actividad. Padre bueno, Padre santo, te damos gracias, Señor, porque tú te revelas en nosotros, mi Señor. Y porque tú nos dices, mi Señor, con fuerza que nunca has querido dejarnos solos, Padre de los cielos. Desde la creación, mi Señor, tú has tenido preocupación por nosotros, Padre. Y nos has cuidado, mi Señor, y nos has guiado. Y nos trajiste, mi Señor, a tu Hijo amado para que nos redimiéramos, mi Señor, para que pudiéramos tener acceso, mi Señor, al trono de la gracia a través de Él, mi Señor. Y como decía, mi Señor, el Antiguo Testamento revela, Padre, lo que va a ser tu Hijo, Padre de los cielos. Y tú te presentas en el Antiguo Testamento, según mi parecer, Padre, como el Padre justo, Padre, el que dice, mira, mi Hijo está aquí, mi Hijo va a venir, y mi Hijo va a hacer esto, Padre. Y lo va a hacer bien. Y lo va a hacer bien porque es parte de mi sangre, mi Señor. Lo va a hacer bien porque es mi Hijo amado. Y Él va a sufrir, va a ser quebrantado, va a ser molido y va a ser crucificado. Pero no va a morir porque luego será exaltado y será llevado a los cielos y estará conmigo sentado a la diestra, dice el Padre. Lo dice en el Antiguo Testamento, pero no lo entendemos, mi Señor. En el Nuevo Testamento se revela. Y gracias, mi Señor, gracias porque nos das la posibilidad de entenderte así, Padre. De entender que tú eres un solo Dios, mi Señor, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que desde siempre, mi Señor, teníamos un solo plan de salvación para con nosotros. ¿Y quién somos nosotros, Padre de los cielos, para recibir tanta bendición, de recibir tanta gracia, mi Señor? Y por ello, Padre amado, te damos infinitas gracias, Padre de los cielos. Y descansamos, mi Señor, en el bendito nombre de Jesús, porque Él sea la gloria, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén.